Bueno, un saludo a todos. Gracias por acompañarnos en este panel sobre la crisis del COVID-19 en Cuba y sus consecuencias. Mi nombre es Harold Cárdenas y voy a ser su moderador hoy. Auspician este evento el proyecto Nuestra América, el programa Cuba y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. También el programa Cuba del Centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Tenemos un panel de expertos en el día de hoy. Para mí es un privilegio que nos acompañen. Primero la doctora Helen Jaffe, que es profesora de Historia Económica y Social en la Universidad de Glasgow, especializada en desarrollo cubano y latinoamericano. Su más reciente libro se titula Somos Cuba y acaba de ser publicado. En ese libro, Helen nos cuenta cómo sobrevivió el pueblo cubano a un mundo postsoviético. Y como tenemos que sobrevivir también a un mundo post-coronavirus, la tenemos con nosotros en el programa de hoy. Milena Recio es profesora de periodismo, máster en Ciencias en Comunicación Social por la Universidad de La Habana. Es autora del libro Periodismo Digital, el límite de lo posible. Ha publicado también en varios medios de comunicación y desde hace varios años edita la revista On Cuba News. Pedro Monreal, nuestro último invitado hoy, tiene un doctorado en Economía en la Universidad de La Habana. Fue profesor e investigador en esa universidad y en otras instituciones académicas en Cuba. Es autor de libros y artículos sobre la economía cubana e internacional. Desde el año 2008, Pedro trabaja como especialista en el programa de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO. Pero también publica en su blog El Estado como tal. Un poco de orden antes de empezar. Tenemos un diálogo de 45 minutos con los panelistas. Después va a haber espacio para preguntas y comentarios. Ya hemos recibido algunas de sus preguntas ya. Si la audiencia quiere hacer algunas preguntas nuevas o algunos comentarios, puede escribirlos en el chat de aquí de la presentación, en el chat de esta reunión. Ahora, sin más introducción, le voy a dar la palabra a los panelistas de hoy. Vamos a empezar primero por Helen, luego por Milena y por último tendremos a Pedro. Helen, se cumplen 44 días de los primeros casos de COVID-19 en Cuba. El gobierno cubano ha implementado un plan de prevención para la pandemia para aplanar la curva de contagio en el país. Quiero su opinión sobre el manejo gubernamental de esta crisis y si usted cree que hay algo que se podría hacer y no se está haciendo. Adelante, Helen. Voy a activarle el micrófono. Estaba comenzando con un agradecimiento para la invitación de hoy. Todo mi español efectivamente fue aprendido en Cuba, viviendo en Cuba, en la calle. No tengo un español muy fino para hablar de cosas tan técnicas y complicadas, pero bueno, voy a intentar. Voy a comenzar diciendo, en general, la respuesta de Cuba en la pandemia mundial ha sido sobresaliente, tanto a nivel nacional como su contribución internacional. Hay, en mi opinión, como historiadora económica, cuatro características de desarrollo cubano que nos ayudan a aprender las medidas internas tomadas por el gobierno de Cuba para combatir la propagación interna de COVID-19. Después hablamos de internacional, yo creo. Primero, el sistema de salud pública, que proporciona acceso universal y gratuito con un enfoque que busca la prevención sobre la cura, con una red de médicos de la familia que son responsables de la salud comunitaria y que viven entre sus pacientes. Cuba tiene más médicos per cápita, por persona, que en cualquier otro lugar del mundo. Segundo, los avances en la ciencia médica de la isla, que han fomentado la capacidad de producir casi 70% de los medicamentos que se consumen hoy en el país. La capacidad de llevar a cabo un amplio programa de vacunación, de exportar productos biofarmacéuticos a unos 50 países del mundo. Las innovaciones de la biotecnología cubana son líderes mundiales en varias áreas. Por ejemplo, ahora el interferón alfa-2B recombinante humano producido en Cuba desde 1986 y en China desde 2003 a través de una empresa mixta cubano-chino, está demostrando resultados positivos en la prevención de la muerte de pacientes con problemas respiratorios graves.
Tercera es la experiencia de la isla en la reducción de riesgo de desastres naturales, generalmente respuesta a problemas de clima y cambio climático. Su capacidad de movilizar recursos nacionales para proteger la vida humana es reconocido a nivel mundial. Esto se ve reforzado por la red de organizaciones de la masa de base de que facilitan comunicación y acción comunitaria. Y 4 es la experiencia de la isla con el control de enfermedades infecciosas. Años de experiencia del envío de profesionales a países que tienen enfermedades infecciosas erradicados hace mucho tiempo en Cuba y invitar extranjeros de esos países a estudiar en Cuba significa que tienen procedimientos bien desarrollados para poner en cuarentena a quienes vuelven a ingresar en el país. Ya en enero, los cubanos desarrollan el plan de prevención y control para capacitar al personal médico, preparar instalaciones médicas, cuarentena y llevar a cabo una campaña de información pública. La atención se centra en salvar vidas de los cubanos y los extranjeros en el país. Y además tengo que mencionar como británica la ayuda que dio Cuba al crucero de casi 700 personas, que la gran mayoría fueron británicos, y muchos países habían rechazado la posibilidad de embarcar allá y Cuba ayudó. Una vez que se informaron de los primeros casos en Cuba, el 11 de marzo, intensificaron su acción. La estrategia es doble: seguimiento de pacientes y sus cadenas de transmisión detectables desde los casos iniciales confirmados el 11 de marzo y distanciamiento social. Se han realizado controles de salud puerta a puerta en toda la isla. Es una cosa increíble y muy excepcional de Cuba, que se está tocando la puerta de cada persona, cada familia, realizando pruebas, localizando contactos, poniendo en cuarentena, estableciendo un registro de aquellos con condiciones de salud subguiantes y pueden necesitar atención adicional. Y todo esto va combinado con información diaria y actuales. En cuanto a pruebas, los datos disponibles muestran que Cuba ha llevado a cabo 25 pruebas para cada caso confirmado de COVID-19. En los Estados Unidos esa proporción es 5-1 y en el Reino Unido es peor, a 4-1. ¿Qué más puedo decir? Los pacientes de COVID-19 están siendo tratados por 22 medicamentos cubanos, 22 medicamentos, la mayoría de cuales están fabricados en Cuba. Se centran en medicamentos para fortalecer el sistema inmunitario a las personas vulnerables, medicamentos antivirales y medicamentos para evitar los pacientes en estado crítico mueren. Todos los cubanos están recibiendo ahora una medicina homeopática que supuestamente ayuda al sistema de inmunidad, y tienen 2 vacunas para estimular el sistema inmune que se evalúa ahora, y están diseñando 4 candidatos para una vacuna preventiva específica para COVID-19. Y ya yo creo que paro ahí. Yo creo que la experiencia de muchos de ustedes que están ahí desde Estados Unidos y yo hablando de Gran Bretaña puedo afirmar que ha sido sobresaliente. Helen, quiero preguntarle también sobre la diplomacia médica cubana. Noam Chomsky expresó el martes a la agencia EFE que Cuba ha demostrado lo que él llama un internacionalismo genuino. ¿Cuánto ha contribuido la medicina cubana a la cooperación internacional en la crisis y si hay áreas en las que podría mejorar esa cooperación internacional cubana? Bueno, la contribución médica cubana ha tomado 2 formas. La primera es la aplicación de medicamento antiviral cubano interferon alfa-2 y 2B recombinantes humanos, que he escrito un poco sobre eso, la historia de cómo se desarrolló. Y la segunda es las brigadas médicas de las especialistas epidemiológicas
y de respuesta a desastres que han ido hasta ahora, como yo sepa, pero está cambiando todo el tiempo, a 21 países para tratar pacientes con COVID-19. Debemos recordar que los cubanos estaban ya en casi 60 países del mundo. El uso de interferón que mencionamos, un medicamento antiviral, está producido en Cuba desde 86. Ha demostrado ser efectivo para enfermedades virales como hepatitis tipo B y C, VIH y SIDA y dengue. Pero nadie está clamando ahora que ese es algo específico para COVID-19. Es muy temprano para saber. Quiero decir sobre ese antiviral que aunque hay otras empresas biotecnológicas del mundo que han trabajado con el interferón alfa, sin embargo, todos tienen diferentes composiciones. Y los cubanos, como yo entiendo, lograron un 99% de pureza en la extracción de molécula de interferón. En este sentido, su producto es algo único y tiene alta eficiencia y seguridad. Entonces, el interferón se estaba produciendo en Cuba desde 86, pero en China se comenzó en 2003 a través de la empresa Mixtra. Desde enero de 2020, en el contexto de COVID-19, fue subvencionado por la Comisión Nacional de Salud de China para uso en pacientes con COVID-19. Y se ha informado que ha demostrado resultados positivos en la prevención de muerte de pacientes con problemas respiratorios graves. Y en Cuba también lo que escucho es que está mostrando buenos resultados. Ahora está primera en la lista china de tratamientos antivirales. A principios de abril, 62 países habían solicitado interferón alfa 2B. Pero no es tan fácil, porque, por ejemplo, yo tengo unos colegas que trabajan en un hospital en Londres que quieren hacer pruebas con este medicamento, pero no hay regulaciones que permitan en ese momento que se pueden usar el medicamento cubano. En cuanto a las brigadas internacionales que han ido, bueno, Cuba tiene un largo y orgulloso tradición de internacionalismo médico que ha visto unos 400,000 profesionales de salud brindar atención médica a todo el mundo. La asistencia sanitaria es gratuita para los beneficiarios. Podemos decir que además que decenas de los cubanos que se fueron afuera, decenas de miles de trabajadores de salud en el mundo fueron capacitados en Cuba y están ayudando ahora con la lucha mundial contra COVID-19. Cada uno de ellos, cada año unos 10,000 cubanos y extranjeros en la isla gradúan en medicina. En 2009, por ejemplo, se graduaron 5,600 un poquito médicos cubanos, 4,800 un poquito médicos extranjeros. Por lo tanto, Cuba puede enviar decenas de miles de personas, personal médico al extranjero, y aún retener más médicos por persona que cualquier otra parte del mundo. Sí, Helen, las sanciones de Estados Unidos y ahora esta pandemia también han elevado la crisis humanitaria en la isla. Yo quería preguntarle si hay alguna señal de que la administración Trump esté considerando aminorar la política de máxima presión sobre Cuba en este momento. Es decir, ¿la comunidad internacional podría jugar un papel para que Estados Unidos reconsidere la política actual hacia la isla? Bueno, el comportamiento de la administración Trump ha sido el contrario de lo que se requiere a nivel mundial para combatir la pandemia. En lugar de buscar colaboración con Cuba, han intensificado sus acciones agresivas, intentando ensuciar la reputación de la isla, socavar su generosidad médica internacional, instando los países a rechazar asistencia médica cubana, que son una fuente de vergüenza para el gobierno de Estados Unidos, que ha hecho muy poco. Pero también Estados Unidos está actuando en competencia con otros países vecinos de la región, secuestrando las ventas de ventiladores y otros equipos medicinales vitales para salvar vidas
a los vecinos del Caribe. En Cuba, ¿qué ha sido el impacto más obvio? Bueno, la obstrucción de una importante donación de equipos médicos realizado por el multimillonario chino Jack Ma, y esfuerzos cubanos para comprar ventiladores a sus proveedores suizos habituales, que se han bloqueado después que fue comprado por una empresa estadounidense. Ese es normal bajo el bloqueo. Y ese sí es un momento que hemos visto también el fortalecimiento internacional de demanda para el fin del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Y yo creo que la contradicción es tan fuerte entre el mundo puede observar y apreciar la contribución de Cuba y puede ver cómo este intento de mostrar solidaridad en ese ámbito de salud global está obstaculado por el bloqueo. Y yo creo, o el embargo, como dicen muchos de Estados Unidos, y yo creo que se está aumentando. Hay varias campañas para demandar el fin del bloqueo. Algunos miembros del Parlamento británico recientemente también han hecho la misma demanda. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que depende de todos nosotros también. Si aprovechamos de ese momento, que todas las contradicciones de la política de Estados Unidos son más fuertes para hacer la demanda. Muchas gracias, Helen. Le voy a dar ahora la palabra a Milena Recio, que nos está acompañando también. Milena, la cobertura mediática en Cuba y sobre Cuba siempre ha sido controversial y marcada por agendas políticas contrapuestas. ¿Se ha incrementado esta controversia en los tiempos de pandemia? Yo realmente, bueno, primero que todo, por supuesto, agradecer también estar aquí en esta conversación en tiempos de COVID. Es muy bueno tener estas prácticas de comunicación a distancia, pero que nos permiten hacer inmersiones nuevas en estos temas que nos interesan. Yo realmente no puedo darte una respuesta concluyente sobre eso. Yo creo, Harold, que estamos probando un sistema de comunicación que hoy se mueve bajo unas dinámicas nuevas. Hay una crisis epidemiológica y hay una crisis también de cómo enfrenta la institucionalidad cubana el problema, y también hay una crisis en el sentido de la novedad de cómo la sociedad civil o cómo la esfera pública en la que se desenvuelve la sociedad civil también encara este asunto. En unas condiciones relativamente novedosas para Cuba, ya estamos hablando de una sociedad que, a diferencia de lo que pasaba hace 5 o 10 años, tiene más del 60% de su población conectada a Internet, conectada de alguna manera a Internet, no digo que de manera totalmente fluida, pero de alguna manera, todavía a costos muy altos, pero está ahí. Estamos hablando de 6 millones de líneas telefónicas móviles, algunos de ellos, muchos de ellos, por supuesto, capaces de soportar transmisión de datos, además de voz. Entonces, eso genera un factor nuevo en el ecosistema mediático cubano. Yo creo que ese ecosistema que tú has mencionado, que siempre es muy controversial, ¿no? Que está conformado, como sabemos, por, digamos, dos grandes polos en las antípodas, digamos, los medios representados por los medios oficiales del Partido Comunista, toda la red de medios que abarca desde el nivel nacional hasta los niveles locales, municipales, pequeños. Y del otro lado hay también un polo de medios que están precisamente en el polo opuesto, antagonizando permanentemente con la institucionalidad cubana, con el gobierno cubano, con la ideología cubana o con la ideología que representa el gobierno cubano. Entre esas dos grandes polos que han sido tradicionales, en los últimos años han surgido voces diferentes que marcan un arco, digamos, más variopinto y que también participan en los flujos de comunicación, en los flujos informacionales. Ante esta crisis hemos visto cómo todos se han activado desde sus puntos y cómo todos están cumpliendo una determinada función. Yo creo que lo más importante sería, por lo menos a mí me parece que lo más importante sería pensar cómo se genera
un ecosistema, yo siempre lo he dicho, un ecosistema donde cada una de las partes tiene una función de equilibrador. De un lado, el triunfalismo típico de los medios oficiales, que además de eso ayudan porque suministran la información oficial, que hoy se ha vuelto la más importante de todas las que circulan, y que tiene por lo tanto ese protagonismo y ese peso específico fuerte dentro del conjunto de las comunicaciones sobre el tema. Ese triunfalismo típico, tradicional en los medios oficiales, se compensa con otras voces que desde posiciones más críticas, desde posiciones más, incluso en el punto máximo del alarmismo falso, exagerado, malintencionado, etcétera, pero incluso en ese punto vienen a completar un retrato de una sociedad que transcurre en nuevas contradicciones, que tiene que hacer frente de maneras nuevas a esta crisis. Esta es una crisis que es, la pandemia en sí misma genera unas dinámicas sociales muy alejadas de los esquemas piramidales. Eso, como una epidemia, genera una dispersión de los focos de preocupación, de los focos de interés, de los focos de actuación. Y eso significa que todos los actores prácticamente tienen una función en todos los niveles. No sé si te respondo eso. O sea, yo no creo que se haya revertido la controversialidad. Creo que en algún punto, más bien, y creo que al principio, tú mencionabas ahorita, ya vemos 44 días desde que se conoció el primer caso, los primeros casos sospechosos y luego positivos. En esos 44 días ha habido distintos momentos. Yo creo que hay un primer momento de alineación, de que todos los medios prácticamente, todos se dedicaron a alertar sobre en qué consistía esto, cómo había que hacerle frente desde el punto de vista personal al riesgo, ¿sí? El autoaislamiento, el cuidarse, el uso del nasobuco, tratar de no tener contactos con personas que estuvieran llegando a Cuba, ¿verdad? Entonces, y esa primera etapa, a esa primera etapa le suceden otras donde ya vemos, por ejemplo, el interés en la concatenación de medidas que ha tomado el gobierno, en el cuestionamiento a esa concatenación. Por ejemplo, me refiero al uso de medicamentos homeopáticos, que ha generado, que se ha desbordado nuevamente una discusión sobre la homeopatía, sobre la presencia de la pseudociencia, la discusión sobre eso, como otras discusiones que después quizás podemos mencionar. Sí, Milena. A ver, también las redes sociales son un manantial de mitos, engaños, medias verdades. Según la BBC, y estoy citando ahora, muchas personas inteligentes han sido víctimas de mentiras peligrosas sobre el COVID-19. A los cubanos nos gusta creernos que somos un país de personas cultas. ¿Acaso somos inmunes a los mitos y engaños de las redes sociales, Milena? Mira, yo creo que no, claro que no. No somos inmunes ni al coronavirus ni a los mitos y engaños. Todo lo contrario. O sea, tenemos... aquí hay de todo, aquí hay muchos bemoles, ¿no? En primer lugar, sí, efectivamente somos un pueblo bastante culto y bastante informado. Eso es indiscutible. Se puede demostrar a través de datos cuantificables y se puede demostrar también por el nivel y el tipo de discusiones que podemos llegar a tener sobre determinados temas. Pero de todas formas, por supuesto, la viralidad que alcanzan determinadas informaciones con este aspecto fake, con este aspecto mentiroso, alarmista, extremista, exagerado, no creo que sea posible detenerlo en ningún sistema inmunológico, comunicacional, informacional de ningún conglomerado humano. Ahora, en el caso cubano, tenemos un problema adicional. Ahorita mencioné que estamos hablando de 7 millones aproximadamente de personas que se conectan a Internet, que no lo hacen en igualdad de condiciones todos. Hay personas que no pueden debatir en redes sociales porque no les alcanza el presupuesto para ellos. Solamente tienen Internet porque se comunican con su tío, con su primo, que vive fuera de Cuba, un momentico y se van. No pueden hacer vida social, digamos, para decirlo en términos
metafóricos en las redes sociales. Y por lo tanto tienen muchas menos capacidades para la contrarréplica. A ellos llegan mensajes que luego ellos no pueden ni siquiera investigar a cabalidad. Hay una serie de medios que se han dedicado precisamente en esta crisis a tratar de cazar mentiras y tratar de aclarar estas medias verdades que pasan de largo. Y yo creo que esa ha sido una de las funciones más importantes que han tenido estos medios en esta crisis. Las mentiras no solo han venido de los mensajes de WhatsApp. Desgraciadamente, hay mentiras que se crean a veces no solo por la intención mentirosa de alguien que crea una mentira desde cero, sino también por interpretaciones exageradamente ideologizadas, mancas. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la afirmación, perdón, se me olvidó la palabra, la afirmación en el propio periódico Gramma de que la COVID, de que este virus había sido gestionado, creado en condiciones de laboratorio. Una verdad, una mentira que ha sido rechazada ampliamente por la comunidad científica. Entonces, eso no ha sido desmentido, pero por suerte tampoco se ha dicho más. Y en parte también porque la reacción de los propios lectores, de los propios públicos, contiene ese tipo de expresiones. No puedo dejar de mencionar, por supuesto, otras mentiras, otros audios que han circulado, creando situaciones de alarma entre la población, exageraciones acerca de la peligrosidad que en determinado momento el virus podía tener en determinadas zonas del país, que también han tenido su respuesta. Entonces, en las redes sociales se vive todo eso. Ahora, hay una cosa muy importante que tú seguro me vas a preguntar, que es hasta dónde esa dinámica de las redes sociales ha impactado la gestión de la crisis. Efectivamente, Milena. Ahora viene mi pregunta por ahí, porque hemos visto también un incremento de la participación ciudadana en esta crisis y, por ejemplo, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, aseguró en Televisión Nacional que estaban reconociendo las valoraciones y críticas del pueblo, que es algo bastante positivo. Y cito, él dijo, las cuales se están teniendo en cuenta en la toma de decisiones. Es decir, las opiniones del pueblo se están teniendo en cuenta en la toma de decisiones. Sin embargo, la prensa oficial, por otro lado, se ha referido, y estoy citando también literalmente, a impostores, falsos profetas, mercenarios de las redes. Entonces, ¿cómo podemos interpretar, Milena, estas señales mezcladas? ¿Se escucha, no se escucha al pueblo, solo se escucha una parte del pueblo? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que efectivamente dentro de todas las desgracias que han venido junto con esta pandemia, yo creo que si uno se pone muy optimista, saca algunos resultados positivos en muchos aspectos. Este que tú mencionabas es uno de ellos. Yo creo que como nunca, la dinámica de las redes sociales ha estado impactando de manera positiva la toma de decisiones en unas circunstancias de crisis, donde no se puede esperar a dentro de 10 días a 44 análisis, 54 reuniones, sino que hay que tomar decisiones tales como, por ejemplo, el cierre de las fronteras. Ese cierre de la frontera fue, dicho en términos cubanos, pujado en las redes sociales. Tú seguramente lo viste y muchos de los que están oyéndonos. O sea, hay mucha gente pidiendo, por favor, acaben de cerrar la frontera. Y había algunas autoridades que se mantenían aparentemente en sus explicaciones públicas reacios a que eso ocurriera. Por suerte, y como la vida nos está demostrando, las decisiones en Cuba se toman de manera bastante colegiada y hay diversas opiniones aparentemente en los propios nodos de decisión. Por suerte, en este caso predominó el criterio de cerrar fronteras, siguiendo un poco también lo que la gente, y que era de sentido común, por otra parte. El problema también tenía que ver con el cuándo. Hay otros resultados positivos, por ejemplo, el tema positivo y muy práctico, el tema de la bajada de precio de las tarifas de Texas. Toda una discusión acerca de si Texas podía o no podía. Finalmente se llegó a un consenso, o finalmente se llegó a una solución que no complace a todos, por supuesto, porque es una bajada de tarifa que solo abarca un horario de la madrugada, pero que ayuda a algunas personas a solventar mejor esta situación.
Hay otros ejemplos, está el tema, por supuesto, de la suspensión de clases. Las madres y los padres abogando, por favor, acaben de suspender clases. Las instituciones estatales estaban tratando de retardar lo más posible esa decisión para proteger a aquellas familias que tenían dificultades para tener a sus hijos en casa, que no son pocas, ya sea por las situaciones de confort del hábitat, ya sea por las situaciones en las cuales la familia tiene que salir a la calle a trabajar. Entonces, ahí se genera una tensión que no es para nada extraña, que es natural y que es bueno que se haya solucionado a partir de ese diálogo. O sea, esta crisis nos está dejando como saldo eso. Es decir, hay posibilidad de que la tensión entre la sociedad civil expresándose en redes y las instituciones estatales sea natural y sea incluso bienvenida, porque en ese diálogo se producen soluciones que probablemente no podrían salir únicamente del afán o el ánimo o las prioridades institucionales. Entonces, eso es una buena noticia dentro del caos, ¿no?, que nos remite esta crisis. Queda, sin embargo, un tema de mucha importancia, que creo que es la gran asignatura pendiente hoy en el manejo de la crisis, que es el abastecimiento, el abastecimiento de alimentos y las susodichas y más multimensionadas colas. Las personas en las redes sociales precisamente hoy lo que tienen en agenda en primer lugar es el hecho de que mientras se está pidiendo el autoaislamiento o se está exigiendo en determinadas localidades el aislamiento total, allí donde se han encontrado focos, etc. Mientras eso ocurre, entonces el abastecimiento precario en algunas zonas hace que la gente tenga que salir a hacer colas, líneas, filas, multitudes para conseguir un alimento. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de una situación que seguramente Pedro trabajará con más detalle, de desabastecimiento y de dificultades para la distribución. Pero en este momento hay una tensión entre las fotos que las personas y los videos que las personas por su cuenta están publicando, diciendo, oigan, aquí hay mucha cola, aquí hay mucha gente. Ajá. Y las soluciones que no acaban de llegar. Y que no se trata solamente, al parecer, de contar con los alimentos propiamente dichos, sino dónde están, cómo se venden. Hay un reciente fiasco que habrá que solventar, que es de la venta online, a través de las plataformas online que se han abierto. Eso no se resolvió. Y bueno, ese es un tema también pendiente que tiene que ver con estas dinámicas de discusión en redes sociales. Gracias Milena. Vamos ahora con Pedro, porque en diciembre del 2019 el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, estimaba el crecimiento del PIB cubano en Cuba en un 1% en el 2020. Pedro, ¿podrías hacernos un breve resumen del estado económico en que se encontraba Cuba antes de comenzar esta pandemia? Sí, Pedro. Está en silencio, creo, su micrófono, sí. ¿Puedo hablar? Bueno, tenemos un problema de audio, parece, ahí con Pedro. ¿Puede...? Ahí. No escuchamos todavía. Bueno, lo que tratamos de repararlo entonces, si se pudiera conectar entonces por otro dispositivo y entonces así hacemos, y así puede ir respondiendo. ¿Ok? Harold, chequea si tú pusiste en mute. Sí, no está en mute, tiene el micrófono activado. Parece que es un problema del dispositivo de Pedro. Pero si nos falla el video, puede conectarse por el dispositivo que estaba conectándose antes y entonces ahí escuchamos su sonido. ¿Me parece?
Y así escuchamos su opinión. Sí, porque no lo escuchamos. Bueno, en lo que esperamos a que Pedro vuelva a conectarse por el audio. Ya tenemos algunas preguntas que nos han dejado entonces aquí en el chat. Quiero recordarle a los participantes que pueden preguntarnos en el chat de esta conversación, pueden dejar sus preguntas. Entonces, uno de los participantes está recordando que también pueden conectarse por el celular. Los que tengan problemas con el video se pueden conectar por su celular. La primera pregunta que tenemos, y creo que podemos pasar quizás a una pregunta. Sí. Ya está Pedro. Ya puede. Bueno, lo que Pedro se conecta, voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta la hace Arturo López Levi a Helen Jaffe. Arturo le pregunta a Helen cuáles son los efectos internacionales en términos de percepción y oportunidades a las misiones médicas cubanas en Europa y sus respectivas advertencias contra ellas de la administración Trump. Es decir, cuáles son los efectos en términos de percepción y oportunidades de la presencia de los cubanos en Europa y qué efecto puede tener eso también en la relación con la administración Trump y las advertencias que ha hecho la administración Trump sobre eso. Es decir, cuál ha sido el efecto de las acciones secundarias, de las sanciones secundarias sobre Cuba y si espera alguna posición de la Comisión Europea para asuntos de seguridad. Helen. Ok, claro. Yo pensaba que como la pregunta fue puesta en inglés, yo podía responder en inglés, pero voy a seguir en español. Entonces, bueno, yo entrevisté hace un par de años en Habana lo que se llama el embajador de Unión Europea a Habana y a Cuba. Entonces, ya está claro que la Unión Europea tiene una oposición a imposición del bloqueo de Estados Unidos, especialmente, bueno, porque tiene la característica extraterritorial. Deben estar claro que cuando el Helms-Burton Act fue aprobado en el 96, la Unión Europea aprobó regulación o leyes que hizo ilegal la actuación del Helms-Burton en contra de empresas o individuales en Europa. Y lo que hizo es, más o menos cada gobierno también incluyó en su regulación y leyes nacional protecciones por sus ciudadanos. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay leyes que dicen que es ilegal para el OFAC poner una multa en contra de una empresa de ese país. Sin embargo, el hecho es que los tribunales de Gran Bretaña y de Europa y los políticos no se han probado sus propias leyes. Quiere decir que el bloqueo de Estados Unidos sí impacta todo el intercambio con Europa y entre Europa y Cuba, incluyendo Gran Bretaña. Y ese incluye medicina. Yo estaba dando el ejemplo de la empresa sueca que que normalmente estaba vendiendo ventiladores a Cuba, que ya no puede. De hecho, no sé si Howard puede compartir el link que le mandé antes. Hay una campaña desde aquí, Gran Bretaña, para ayudar a recaudar fondos para comprar equipo médico que se puede usar para construir ventiladores para mandar a Cuba, solo por el problema del bloqueo. ¿Qué ha sido el impacto? Bueno, realmente en Gran Bretaña no hay mucho saliendo en la noticia sobre lo que está haciendo Cuba con las brigadas médicas ni con el medicamento antiviral, interferon alpha-2b. A pesar de eso,
la gente parece que conocen por artículos que está escribiendo gente para información en las redes sociales. Y como estaba explicando, ya me hizo contacto gente en un hospital aquí en Londres que quieren conseguir esa droga. Y por supuesto, parece que fue muy visto muy en una forma positiva la Brigada Médica de Italia porque se mandaron una segunda brigada. Entonces vamos a ver, hay gente en Gran Bretaña que está diciendo que debemos también aceptar ayuda de Cuba. Yo voy a parar ahora porque parece que Pedro ya tiene audio y le toca hablar. Sí, Pedro, ya tiene audio. ¿Me escucha? Sí. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Bueno, le tengo la primera pregunta, Pedro. En diciembre de 2019, el ministro de Economía, Alejandro Gil, estimó que el PIB cubano iba a crecer este año en un 1%. ¿Podría resumirnos el estado económico en el que estaba Cuba antes de comenzar esta pandemia? Sí, mira, Cuba se encontraba desde hace mucho tiempo en una situación básicamente de estancamiento económico. Aquí las cifras no mienten. O sea, aunque el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de la economía, oscila, sube y baja, el promedio de crecimiento durante el periodo 2013 al 2019 fue de 1.75. Y mientras más te aproximas al 19, por ejemplo, en el periodo del 2017 al 19, el crecimiento fue de 1.37 anual. Fue muy bajo. Esa es una economía estancada. ¿Cuál es el problema que tiene eso para el desarrollo? Que es una cosa distinta al crecimiento, pero que necesita crecimiento para poder avanzarse en el desarrollo. Hay un consenso acerca de que Cuba necesitaría tasas mínimas de entre el 5 y el 6% anual de crecimiento de manera estable para poder encaminar al país al desarrollo. Y por tanto, lo que digo es que con las tasas que han prevalecido en los últimos años en Cuba, el país no estaba colocado en una senda de desarrollo. Sobre eso puede haber opiniones, por supuesto, pero los números son importantes. Lo segundo es que la tasa de inversión en Cuba, es decir, la parte que se utiliza del Producto Nacional para ampliar capacidades, y no solo para ampliarla, sino para mejorarla, para hacer tecnología más eficiente, más limpia ecológicamente, es muy baja. Las últimas cifras andaban por el 16%, el peso que tiene la acumulación, la inversión en el Producto Interno Bruto, y se supone que esas cifras deben estar en el orden del 25%, o sea, casi que habría que duplicarlas. Si vas a un problema muy serio de Cuba, que son las divisas, el acceso a divisas, porque ese es el cuello de botella de Cuba. Cuba, para poder empatar la economía, necesita importaciones de tecnología, de insumos, de energía, y esas divisas se obtienen, entre otras cosas, exportando. Esas exportaciones estaban básicamente detenidas, crecían muy poco, e incluso una exportación, las de servicios, que son exportaciones nuevas, que son las que han crecido mucho tiempo. Si te fijas en las cifras oficiales, el total de inversiones, de exportaciones cubanas de servicios, incluyendo los médicos, en el 2019 era más bajo que en el 2013, o sea, han bajado un poco. La agricultura, que es un punto importante que se ha mencionado, también tenía una situación muy difícil. Los últimos datos de series completas son los del primer trimestre del año pasado, o sea, hace un año no hay estadísticas nuevas en serie de agricultura, pero aquel primer trimestre del 2019 fue el peor trimestre para la agricultura cubana en los 5 años anteriores. Y finalmente hay que agregarle a que todo este elemento de tendencia ya de por un tiempo de básicamente estancamiento económico, hay que agregarle que se suma las complicaciones que para todo esto implica estar sometido a un régimen de sanciones y bloqueo por parte de los Estados Unidos, que sin lugar a dudas es un factor muy, muy fuerte. Sí, Pedro. También queríamos saber, porque esta es una situación de colapso económico mundial y sanciones, ¿no? También queremos saber cuáles son ahora los mayores desafíos para la economía cubana
en este nuevo contexto, es decir, cuáles son los mayores desafíos ahora mismo para el gobierno cubano a la hora de manejar esta crisis económica, que también que exacerbada por la crisis. Mira, aquí hay una cosa importante que yo creo que en Cuba se maneja bien, pero que quiero repetirla. No existe y no puede existir una separación entre la crisis sanitaria y la crisis económica. O sea, yo creo que hay un consenso ya de que eso no se puede separar, que hay que verlo como un todo integrado, pero es importante repetirlo. Si tú me preguntas ahora en el corto plazo, ¿cuál es el foco de la política económica? Tiene que ser parar esa pandemia, o por lo menos pararlo en términos de la difusión de la enfermedad en el caso de Cuba. Porque los costos que todo el mundo conoce de que eso se prolongue mucho serían terribles para la economía cubana y por tanto tiene sentido hacer lo que hace en Cuba y en muchos países, que es concentrar el esfuerzo, a pesar del costo económico que tiene, en detener la enfermedad, porque los costos de no hacerlo podrían ser en el largo plazo mucho más largos para la economía. O sea, le crearías un estrés a la economía durante mucho más tiempo que sería más complicado. Ahora, dicho esto, y salvando, o sea, aclarando que el primer énfasis es obviamente el costo que implique contener la epidemia, hay un segundo elemento que en el corto plazo es importante, que es obviamente tratar de aliviar, tratar de crear, para decirlo en términos económicos, tratar de crear liquidez en la gente. ¿Por qué? Esta crisis no se parece a ninguna otra. Todas las crisis económicas son crisis de demanda. Esta es una crisis autoinfligida. O sea, los países del mundo, incluyendo Cuba, de manera deliberada, han contraído la economía, han parado la economía, porque eso es compatible con el tipo de medidas que es el llamado distanciamiento social, que es una de las medidas más efectivas para la enfermedad. O sea, esto es un golpe de oferta. Para decirlo rápido, los gobiernos no dejan que la economía funcione, la paralizan por el lado de la oferta. Eso es importante. Como la gente va a sufrir porque no hay empleo, o la gente no está trabajando, pues tú tienes que tomar medidas para tratar de amortiguar ese efecto. Y es lo que se ha hecho en Cuba y en muchos países del mundo. Y eso incluye una serie de manejos que después lo podemos ver. Ahora, hay un segundo momento que vendría después, pero que ahora hay que pensar de manera astuta, que sería la recuperación, que es otra cosa. Es como tú echas a andar de pronto todo ese entramado. Cuba tiene acumulado, por lo que hemos hablado, una serie de factores estructurales que complican el momento actual. Para decirlo rápido, el hecho de que la agricultura cubana sea muy disfuncional, productivamente hablando, crea un problema en el corto plazo de garantizar una oferta alimentaria en términos de crisis. Pero también el problema es el largo plazo, muy serio. Todo el mundo habla de sustitución de importaciones y hay un elemento importantísimo como distorsión en la economía cubana que tiene que ver con una tasa de cambio que penaliza las exportaciones y favorece las importaciones. Eso obviamente no se puede resolver ahora. Tú sabes que es un proceso de larga data que no se acaba de resolver, pero lo que no puedes hacer es tratar de resolverlo en estas condiciones. Y por supuesto, hay todo un proceso acerca de qué hacer con las instituciones, que para los economistas es regla del juego, la regla del juego del sector estatal de la economía, que es muy grande, y la regla del juego para el sector privado, o no estatal también, porque incluye cooperativo, de la economía. Hay que resolver todo eso que hemos hablado. O sea, hay que modificar la estructura exportadora del país, aumentar las importaciones, etc. Pero en el corto plazo, las medidas son básicamente de aliviar, de amortiguar, por un lado, un ingreso mínimo de la gente que está sin trabajar, y es lo que explica que le pagan a la gente parte del salario, y también asegurar físicamente el alimento, que en otros países del mundo no es muy complicado, pero que en Cuba sí es muy complicado. Sí, Pedro, en su blog, El Estado como tal, usted ha sugerido cambios concretos al modelo económico cubano. Esta pregunta ahora tiene que ver con lo que usted acaba de decir y es, nosotros quisiéramos saber qué
medidas económicas concretas tiene a su alcance el Estado cubano para paliar la crisis? Y más que eso, ¿cuáles son las mayores trabas para que esas medidas no se implementen inmediatamente? A ver, y me parece que es importante, paliar la crisis o amortiguar la crisis es una cosa, que es la tarea de hoy, es muy importante. A mí me parece que eso se está haciendo de una manera que no es ni muy peor ni muy mejor, digamos, ¿no? que en otros países del mundo, ¿no? Para decirlo sin criollo. El problema más complicado es la recuperación, que es lo que viene después. Y es complicado porque yo no sé en otros países donde se discute ya que la nueva normalidad va a ser una cosa muy distinta. Yo en otros países no sé. En el caso de Cuba, la nueva normalidad va a ser algo muy distinto. Y empiezo por un elemento que todo el mundo domina. La llamada locomotora de la economía cubana. Dejó de ser. Aquí no cabe ninguna esperanza falsa. Dejó de ser. El turismo, que jugó un papel muy importante en Cuba en los últimos años, tuvo en esta crisis, cosa que nadie se lo esperaba, pero tuvo, por el tipo de crisis que es, tuvo un efecto acelerador en la crisis. La hizo más rápida y más aguda. Y va a tener un efecto retardador en la recuperación. No importa lo que haga el gobierno cubano. Turismo es gente de un país que se mueve a otro. Y el restablecimiento de los flujos de viajes a nivel internacional va a ser una cosa muy demorada, lo dicen todos los expertos, y existe una dependencia relativamente alta, se creó en Cuba el turismo, no solamente para generar divisas, sino para tratar de incentivar el resto de la economía. De hecho, una parte importantísima del sector privado cubano, sobre todo en las ciudades, trabajo por cuenta propia, gira alrededor del turismo, y eso va a tener que reinventarse. La economía, o sea, recuperarla, una vez que se controle la transmisión, el movimiento, la circulación del virus, recuperar la economía tendría que significar dos cosas. Uno, un esfuerzo inversionista que a Cuba le queda muy difícil porque los fondos de inversión, que son básicamente lo que gana Cuba por divisa, lo que entra por remesa o lo que quieran prestarle a Cuba o las inversiones extranjeras, no hay garantías de que eso funcione bien en corto plazo. Pero hay que hacer inversión, porque tú tienes, y ahora se ha dado cuenta todo el mundo, una agricultura o una agroindustria, también lo que le conviene, muy descapitalizada. O sea, la agricultura es, y lo insisto en esto, el sector productivo más grande de Cuba en términos de empleo. Es, con ese tamaño, el sector que menos productividad promedio tiene. Es una quinta parte de la productividad nacional. Y al mismo tiempo garantiza una cosa importantísima como es la comida, que casi toda la que se importa se pudiera producir. Entonces, eso hay que resolverlo, no por esta emergencia, sino por las que pueden venir, que se discuten. El efecto del cambio climático, en fin. Ahora, y la industria cubana, la que sea, está descapitalizada. Ahora, una cosa importante es que como la economía no se recupera, el proceso de recuperación no es que tú toques un botón y clic, todo empieza a funcionar, tiene que ser progresivo. Una gran pregunta es, ¿qué hacer con ese pedazo enorme de la economía cubana, muy visible en unas provincias, en unas ciudades más que otras, que es el turismo, porque no va a poder funcionar? O sea, ahí hay un reinvento estatal, privado y cooperativo de cómo reactivar todo eso. ¿Cuál es el peligro que tiene todo esto? Y que es una gran preocupación de la gente que hace política económica en el mundo, incluyendo Cuba. Que es que tú, como consecuencia de esta crisis, que es autoinfligida, que la gente sufre por algo que no tiene culpa de nada. O sea, no es que calcularon mal una estrategia económica, nada, un virus. ¿Cómo tú haces que eso no tenga un efecto de largo plazo en la economía? ¿Qué significa esta cosa que a veces se dice y no se entiende bien, que es que tú dejes que se destruya el tejido económico del país? ¿Qué significa el tejido económico del país? O sea, para las empresas estatales, pero para los negocios privados, que son empresas, pero que no lo llaman así, se ha creado durante años y ha habido una inversión del Estado en unos lados, en una parte, del privado en otra parte,
de crear habilidades en personal que trabaja con ellos, de crear redes de distribución, de crear redes de abastecimiento, de una experiencia en la profesión. Si eso se destruye, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué lo reemplaza? ¿Qué va a reemplazar a eso? El tema que a veces se dice, ¿no? El Estado va a resolver esto. No, la pregunta es ¿cómo? Porque lo cierto es que desde el año 2010 al año 2018, el Estado cubano, el sector estatal, destruyó empleo neto a razón de 1 millón de trabajadores. El Estado cubano tenía 1 millón de trabajadores menos en 2018 que en el año 2010. Y una parte de eso, una parte grande, fue a otros sectores de la economía. Entonces, yo siempre digo, la solución de los problemas del Estado cubano y de la nación cubana en su conjunto, que tiene que ver con un sector estatal muy grande, tiene dos caras, es una moneda de dos caras. Una es el Estado, al cual tú puedes construir el sector estatal, el discurso ideológico que tú quieras. Al final, desde el punto económico, eso significa que tiene que funcionar con inversión, con ingreso, con empleo. Y si tú no eres capaz de dar ese empleo y ese dinamismo económico, lo garantizas en otro lugar. Termino con un ejemplo que me parece que es muy importante. Si uno mira las noticias en Cuba, tiene la impresión de que la comida que se produce en el país la produce el Estado. Pues no. O sea, los principales productores en Cuba, las principales producciones agropecuarias en Cuba, desde hace rato están siendo producidas por el sector no estatal y fundamentalmente por el privado. Entonces, ese pensamiento yo creo que es importante porque a veces uno no se lo encuentra en el discurso actual. Y yo creo que parte del cambio de reinventar el país, además de lo que sea que reinventarse las empresas, los sectores privados, es reinventar la manera en que se hace economía, en que se piensa en economía. Ya eso no va a funcionar, porque si no se pierde tejido económico en el país. Y una solución por la que mucha gente clama es por las famosas pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y sobre eso hay una discusión grande, infinita en Cuba. Que si la concentración, que si los ricos, qué sé yo. Hay una cosa muy concreta para un economista, cuando ve esto de lejos. El futuro del país no puede consistir en trasladar trabajadores del sector estatal, que sobran, porque esas empresas están exceso de plantilla, muchas de ellas, que son ingenieros, que son técnicos medios, que trabajan con un nivel de productividad que es relativamente bajo, porque no se aprovecha bien los recursos, por muchas razones, pero no consiste en sacar a esa gente ahí y ponerlos a hacer un trabajo, uno, para el cual no son el que están calificados. El ingeniero que sirve de trago, la técnico medio en economía que lo que hace es barrer en un lugar. Y además, el tipo de institucionalidad que tú le das en el sector privado es primitiva. Es una cosa que no se reconoce como empresa. O sea, hay una historia en economía de por qué surgieron las empresas. Y es porque son, económicamente hablando, dan más posibilidad de aprovechar productividad. No tiene sentido entonces hundir la productividad del país. Que tú asumas que tú vas a tener un sector estatal más reducido y más eficiente y eso va a levantar el país. No va a hacerlo. Porque el resto del empleo, y ya es 1/3 del empleo que está en el sector estatal, también es importante. Y si tú subes la productividad de esos empleados que no son del Estado a un nivel adecuado, pues todo el mundo gana. Esa es la lógica de eso. Muchas gracias, Pedro. A ver, gracias a Helen, a Milena y a Pedro. Ahora volvemos a darle la palabra a la audiencia y quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios en el chat. Solo para Pedro ya tenemos cuatro preguntas en el chat, pero voy a empezar con Milena porque Ángela Peñalver le quiere preguntar a Milena qué información tiene sobre algunas dificultades que pueden tener los periodistas independientes y los disidentes en Cuba para hacer su trabajo y su activismo relacionado al COVID-19. Es decir, en especial, en concreto, el papel del decreto 370 en esto. Milena. Ya. ¿Me oye? Sí. Mira, el decreto ley 370 es un fantasma que recorre el mundo nuevamente.
Es un viejo fantasma que está regresando ya a posicionarse y a ser utilizado para aplicar unas medidas concretas bastante poco simpáticas y poco, además, yo diría que rendidoras o eficientes en términos de la institucionalidad a los efectos de la crisis. Es decir, justamente en el momento en que se está llamando a la posibilidad de cohesión social, se vuelve a esgrimir el decreto ley 370, que repito, es un fantasma, porque la mayor parte de sus contenidos están dando vueltas, están circulando desde los tiempos iniciales del Internet en Cuba, de los usos de Internet en Cuba, incluido su artículo 68 e incluido el inciso I, que está siendo esgrimido actualmente para someter a algunos periodistas independientes a multas y a este tipo de penalidades. Es un elemento no resuelto desde hace años en el debate acerca de las libertades y de los derechos que las personas en Cuba deben tener para el uso de Internet y para la difusión de información a través de las redes. De modo que ese artículo y ese decreto que estuvo finalmente, se convirtió en decreto, lo que en principio fue una resolución ministerial, y tú lo recordarás, Harold, perfectamente. Ese decreto, que está aprobado en julio del año 2019, vuelve a florecer a partir de este tipo de acción. Es uno de los temas de debate ahora que hay que encarar, precisamente en una circunstancia como esta de crisis. Es muy indeseable que ocurran estas cosas siempre, ahora todavía es más indeseable. Se trata evidentemente de una lectura burócrata y además autoritaria y además limitadora de los derechos de acción de las personas, que se trata mediante una redacción ambigua de meter en el mismo saco cualquier tipo de actividad que pueda, en un momento determinado, de actividad me refiero a actividad en redes, de exposición pública de ideas, de difusión de información, cualquiera puede estar sometida eventualmente, en virtud de este decreto, a penalizaciones. No solo contra los periodistas, sino contra personas que cualquier tipo de persona eventualmente puede estar sometida. Es una limitación importante para la difusión de información en este momento, por supuesto, y es algo que en este momento también está siendo rechazado y debatido. Muchas gracias, Milena. También tenemos una pregunta de Luis Carlos Batista, que es colega nuestro de Nuestroamérica. Luis Carlos quiere preguntarle a Helen Jaffe. Dice Luis Carlos que Cuba ha brindado ayuda a través de brigadas médicas a algunos países, en Europa, por ejemplo, Italia, algo que considera justo y necesario, y que también ahora parece que la crisis del COVID-19 está bajo control por parte de las autoridades en Cuba. Y su pregunta, Helen, es si, dadas las condiciones actuales de pandemia, ¿cree usted que esa cooperación con otros países podría ser criticada por sectores populares en Cuba en algún momento? Helen. Bueno, yo no voy a responder por los sectores populares en Cuba, pero voy a decir algunos comentarios. Primera, la experiencia que tengo, y estoy seguro que otros que no son cubanos aquí la mayoría iba a acudar, que generalmente cubanos se nacen, se crecen, se forman con un sentido de solidaridad. Y no es una solidaridad solamente fijado en algún tipo de nacionalismo, pero el concepto de solidaridad internacional. Y bueno, gente que van a Cuba encuentra a los cubanos muy informados sobre toda la situación mundial, que tiene mucho conocimiento y porque le interesa, tiene un interés humano con las condiciones humanas de otros países. Es la primera cosa. La segunda es, yo creo que debemos reconocer, Pedro, estás hablando del impacto en cuanto al turismo, que por supuesto el turismo está responsable por un grande
ingreso para el país. Pero el hecho de que Cuba depende tanto en turismo, no se puede evitar la realidad que esto tiene que ver con la forma en que Cuba ha tenido que desarrollar su economía tomando en cuenta el bloqueo de Estados Unidos, que prohíbe relaciones normales con otros países, relaciones de intercambio, de inversiones, y hay mucho potencial que Cuba tiene que no se puede actualizar por la falta de inversiones o capital extranjera, sabemos eso. Entonces, una otra fuente de ingreso importante del país es el internacionalismo médico. Sabemos, lo que saben de eso, saben que se toma diferentes formas. Yo creo que hay como 6 diferentes formas en que se puede hacer eso, incluyendo brigadas de emergencia donde Cuba no recibe dinero y otros donde Cuba apoya en un país pobre y no recibe mucha recompensa, y otros donde está bien pagado, que es para recompensar donde se pierde dinero y toda esa forma. Pero ojalá la actuación de los cubanos ahora en ese sentido médica para COVID-19 resulta en más intercambio o más ingresos para Cuba en el futuro, incluso en países donde se ve la profesionalidad de los médicos cubanos, que ojalá después se resalte en algunos contratos profesionales para Cuba, para hacer una forma de ingreso que puede hacer un poco de compensación por lo que Cuba va a perder. ¿Cómo va a ocurrir? Estamos hablando, por supuesto, de Cuba, pero la situación de Cuba en cuanto al daño que va a hacer a través del sector de turismo no es diferente de los demás del Caribe, en muchos países del mundo, que depende casi exclusivamente en las dos cosas, turismo y remisas también para ingresos. Yo voy a parar ahí. Gracias, Helen. Tenemos una pregunta también de Arthur Young. Arthur comenta que hay una grave escasez de alimentos en la isla y que es imposible para muchas personas quedarse en casa, como ocurre en otros países, porque alguien tiene que salir a la calle a buscar la comida todos los días. Entonces, hay precios en las calles muy altos, hay un mercado negro que es creciente, hay largas filas en Cuba, hay mucho riesgo para la salud en general. Arthur le pregunta a los 3 panelistas qué está haciendo el gobierno cubano sobre esta situación y cómo puede evolucionar esta situación si la lucha con el coronavirus de repente dura 3, 6 meses o un año. Es decir, ¿cuáles son las alternativas aquí? ¿Quién puede respondernos primero? Helen. Bueno, yo voy a decir algo quizás que está un poco controvertido, porque aquí mucha gente enfoca en Cuba las debilidades de la economía, de escasez. Pero digo una cosa, Cuba tiene un aparato que se puede movilizar para proteger, defender el bienestar del pueblo. ¿Qué estoy hablando? Por ejemplo, estás hablando de desempleo masivo mundial. Pero en Cuba, en mi entender, 96% de las familias son dueños de su casa. Entonces, aunque ellos están botados, no hay trabajo, no hay ingreso, no van a estar botados en la calle. Ahora, yo estoy en el quinto más rico país del mundo, y el temor de millones, estoy hablando de millones de personas, es que ellos no tienen ingreso ahora. El gobierno está ayudando con algunos trabajadores pagando 80% del salario, pero hay todos los que están empleados, no están en un pánico tremendo, que se van a botar en la calle. Yo creo que aquí vamos a ver y hemos visto en los últimos años, Pedro estaba hablando del crecimiento de PIB de Cuba en los últimos 8 o 10 años, pero comparado con Gran Bretaña no es nada especial. Yo creo que quizás es más alto. Entonces yo creo que el hecho que tienen la libreta, yo sé que millones de cubanos odian la libreta y tienen mucha crítica de la libreta, pero ustedes tienen un sistema de abastecimiento a través de la libreta, que no lo tenemos.
Y yo estoy comparando con Gran Bretaña, que es malo, que yo siempre digo que no se puede, pero vamos a comparar con Ecuador, que vamos a comparar con Jamaica, vamos a comparar con los países que son más cercanos geográficamente, económicamente y en forma de desarrollo. Entonces yo creo que sí, Cuba estaba sufriendo mucha escasez, mucha debilidad de la economía ya. Y con las medidas de Trump, el Helms-Burton, los multos para los empresas de barcos llevando petróleo, todo eso intensificó el daño. Y esa situación con COVID-19, muy mal. Pero al menos el Estado cubano tiene el aparato para asegurar que ese no es un desastre al ser humano, en el sentido que vamos a ver en muchos países del mundo. Sí, Milena. Bueno, un poco voy a tomarle a partir de lo que Helen ha dicho, que algo que estaba precisamente pensando ahora mismo, que en las redes sociales, Helen, ha pasado en los últimos días, que mucha gente ha salido en defensa de la libreta de abastecimiento. Fíjate, no es algo extraño. Y quiero pensar, como ha dicho Pedro, que es un momento de reinvención. Yo creo que lo principal que nosotros tenemos que sacar de esta situación que nos cayó del cielo, es decir, es una crisis autoinfligida, como un coma inducido de alguna manera, ¿no? A partir de un elemento que no podíamos controlar, que es el tema del virus. Cuba tiene las oportunidades como cualquier sociedad, como cualquier país, y no solo el gobierno, estoy hablando de la sociedad, porque quiero enfatizar mucho eso. Este es un momento en que hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser consensuadas, tienen que ser trabajadas entre los distintos sectores de la sociedad, tiene que haber la mayor cantidad de participación posible de la sociedad en esas decisiones. Hablábamos ahorita de la manera en que las redes sociales han invadido, en el buen sentido, el terreno de la toma de decisiones en las instituciones. Entonces, este es un momento para que la sociedad tome decisiones y se reinvente. Hay temas que hay que reinventar en términos de producción, como está diciendo Pedro. Hay temas que hay que reinventar en términos de distribución y redistribución de los ingresos para poder asegurar precisamente un estándar mínimo para la mayor parte de la población que pueda solucionar la crisis, no solo en términos de salud, sino también en términos de sobrevivencia económica, para poder tener país después. O sea, hay que pensar en el día después. Y vuelvo a enfatizar la idea de que esta crisis tiene varios momentos. Quizás lo dije al principio, pero no fui muy enfática. Hay un primer momento que es del susto, la sorpresa, el estupor. Llegó el meteorito que nos está invadiendo y nos está haciendo un daño. ¿Qué hacemos frente a él? Y ahí los enfoques principales son de tipos de salud, sanitarios. ¿Cómo vamos a enfrentar temas desde el punto de vista sanitario? A partir de que se instalan una serie de medidas de ese corte, empiezan a sobresalir otros temas añadidos, temas colaterales, a los cuales también hay que hacerle frente, que tienen que ver ya con formas de organización de la sociedad. Y esas tienen que estar todas puestas una tras otra a debate. Y una tras otra tienen que seguir la premisa de la reinvención. Ningún país va a quedar igual. Lo que se llama la normalización ya no va a ser, perdón, la normalidad ya no va a ser normalidad. Pero Cuba, que está en tránsito, que ya estaba en tránsito, tiene quizás la oportunidad de oro de encarar con mucha más toma de riesgo, con mucho más coraje a la hora de tomar determinadas decisiones, la necesidad de reinventarse. A mí me parece que de la crisis hay que sacar por lo menos ese elemento y tiene que hacerlo en común, tiene que hacerlo ejercitando un estilo lo más democrático posible. Es lo que quería decir. Gracias, Milena. Pedro, antes de darle la palabra a Pedro, también quería agregar una pregunta de Luis Carlos Batista, y es que Luis Carlos comenta que hay reportes noticiosos de que Cuba no está pagando la deuda a los acreedores del Club de París. Y esto está ocurriendo en medio de un contexto de recesión mundial. Es decir, Luis Carlos pregunta cuál puede ser la percepción de los acreedores, porque el impago es consecuencia de la pandemia o es consecuencia estructural de la situación en la isla. Es decir, ¿cómo podría afectar este impago de los acreedores para futuros créditos al país en un momento en el que Cuba necesita ese tipo de apoyo internacional económicamente? Pedro. Francamente, eso es una gotica de agua en un océano.
O sea, la preocupación más pequeña que pueden tener los acreedores cubanos hoy es que Cuba no les pague. No importa, nadie les está pagando. O sea, el fenómeno a nivel internacional en términos de los impagos es tan grande que usualmente las instituciones, las entidades que eran adalides de el endurecimiento de a quienes nos pagan, están ahora pidiendo a grito que se faciliten las condiciones de pago, que se perdonen deudas, etc. O sea, a mí eso no me preocuparía mucho, porque eso es lo que se llama en cualquier cláusula de cualquier acuerdo financiero una causa mayor, una causa de fuerza mayor, ¿no? Entonces, ese no es para mí un fenómeno, no debe ser una preocupación, francamente. Gracias, Pedro. Yo tengo una pregunta para los tres que le quiero hacer. Quiero aprovechar mi condición de moderador para hacerles unas preguntas. En Estados Unidos hemos visto una vez más el fenómeno de unirse alrededor de la bandera en un momento de crisis. Yo quería preguntarle a los panelistas si en Cuba ha ocurrido el mismo fenómeno de que el pueblo cubano en esta oportunidad se ha unido alrededor de la bandera y las personas han dejado a un lado las diferencias. Creo que tiene que ver con lo que decía Milena hace un rato también. Es decir, ¿qué interpretación tienen sobre esto? Milena. Bueno, mira, esta evocación a la bandera es, entiendo que muy simbólica, ¿no? Muy general. Yo pienso que todo esto, aquí hay dos cosas que yo quería decir hace un ratico, pero que es bueno aprovechar una oportunidad para decirlo. Si revisamos las personas que están aquí viendo este seminario, oyendo, creo que ninguno, o por lo menos que yo conozca, casi ninguno está en Cuba en este instante. Eso hay varios cubanos, pero no están en Cuba. Entonces, eso es un indicador importante que tenemos que tener en cuenta. Hay una sociedad cubana de personas que acceden más y otras que acceden menos a la información. Y hay una sociedad cubana transnacional. Eso para mí es muy importante, porque tú estás haciendo la evocación de la bandera y yo quiero volver sobre esto, en el punto en cual todos los cubanos, en posiciones, en localizaciones distantes físicamente, e incluso en localizaciones distantes, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de sus huellas personales, de la forma en que interpretan su sociedad, su condición de cubanos, su identidad, tienen muchos, la mayoría de los cubanos tienen intereses en participar en el debate y en el bienestar de Cuba. Entonces, yo creo que efectivamente toda crisis lo primero que hace es impulsar a la cohesión, porque tenemos un espíritu gregario que es casi innato. Pero dentro de esa cohesión tenemos que todos asimilar la idea de que hay diversidad. Y esa diversidad puede estar amparada por un símbolo como el de la bandera o no. No sé si me entiende, o de la manera en que entiende esa simbología una parte de la sociedad cubana que, repito, es transnacional. Hay otras maneras de entenderlo. Hay maneras que se están actualizando. Hay identidades fluidas que participan de lo cubano, pero que no solo se reconocen como cubanas y que tienen que ser atendidas también por la comunidad, por la totalidad. Y que tienen que ser atendidas desde esa diversidad y desde ese respeto. Para mí eso es fundamental en términos de lo que hablábamos ahorita sobre el debate social, sobre la forma en que los sectores más diversos de la Cuba contemporánea estén o no dentro de la sociedad, dentro de la nación, dentro del territorio nacional, participan en el futuro. Nosotros en abril iba a haber una conferencia llamada, mal llamada, hay muchos criterios sobre ello, Nación y Emigración, en la que se suponía que algunos de estos temas se recuperaran y se actualizaran, precisamente al calor de la transicionalidad del modelo cubano. Eso desgraciadamente ha tenido que posponerse, pero eso está vivo y esa necesidad se mantiene y hay que hacer lo posible, por supuesto, por conseguir que la operación política cubana, es decir, la práctica política cubana, tenga en consideración el aspecto de esa diversidad transnacional e incluso yo diría ideológica, que es muy importante, y política, que es muy importante, y económica,
para poder encarar el futuro del diseño cubano. Gracias, Milena. Tengo una pregunta para Pedro, y es que Indira Romero está preguntando y dice que Cuba importa 2.000 millones de dólares en alimentos para la población. Y una cuarta parte de esos alimentos son para el ganado incluso. En una situación de restricción de divisas y de rompimiento mundial de las cadenas productivas, ya se puede considerar que hay ya una situación de emergencia alimentaria en Cuba. Es decir, ¿cuál es el nivel de emergencia alimentaria que hay en el país? Y de problemas para abastecer ya la alimentación de la población cubana. ¿Puede haber un momento que sea, que sea un momento límite en esa emergencia, Pedro? Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Lo primero es que las importaciones cubanas de alimentos están muy concentradas en 5 alimentos, en 6 si le unen la soya. O sea, eso es pollo, arroz, maíz, trigo, leche en polvo. Eso es 60%. Las importaciones cubanas de alimentos. Si le suma las tortas de soya, que es para ganado animal, es casi 60 y tanto por ciento, casi 70%. Y con esto hay una cosa que a veces me parece que es importante, a veces está confundido. O sea, en Cuba no se come de lo que se importa. La gran mayoría de los alimentos que se consumen en Cuba son producidos nacionalmente. Obviamente hay alimentos muy importantes que complementan la dieta, pero de todos estos importantes elementos de importación de alimentos, hay 2 que no se producen en Cuba nada más, que son el trigo y la soya. Todo lo demás se produce. Más o menos que no se produce. Entonces, el reto, y eso es importante, es que hay toda la agricultura moderna, para decirlo de alguna manera, implica un nivel de insumo que no ahora en crisis, sino que desde hace rato Cuba no puede soportar bien. O sea, no tiene el nivel de financiamiento que le permita hacer las importaciones, no ya de estos insumos para procesar alimentos en Cuba, sino de todo lo demás. O sea, tractores, equipamiento, etc. Entonces, eso no es nuevo. Pero si a mí me preguntan de qué manera yo pudiera describir el plan, que asumo que haya uno, o sea, seguramente hay, pero el plan que más o menos ha sido enunciado es que se está proponiendo hacer un cambio en el surtido de alimentos que es capaz de generar la economía cubana en una situación de crisis. Han escuchado hablar ustedes de los cultivos de corto plazo, ¿verdad? Que es lo que se está priorizando. Eso no tiene que ver nada con el perfil normal de alimentación que existía. Pero son alimentos que se producen y que ya son hoy una parte importante de la dieta del cubano. Ahora, aquí el reto es el siguiente. Se ha hablado de que parte de los recursos que usaban otros sectores, que ya no se van a usar porque esos recursos, esos sectores no están funcionando, turismo, por ejemplo, se iban a repartir. Primer dato, los recursos que se van a repartir no son los que estaban en el plan, porque ahí en ese plan había recursos que iban a entrar que no están entrando. Son menos. Pero la pregunta es cómo tú usas los recursos en la agricultura. Y hay 2 formas. Para propiciar un crecimiento extensivo, o sea, más tierra, para producir más, eso es inversión, y uno intensivo, que es buscar insumos y buscar tecnología que te permitan producir más por cada hectárea de tierra, ¿no? Teóricamente es más barato incrementar el rendimiento que aumentar la tierra que cultivas, porque aumentar la tierra que cultivas significa inversión, demora más tiempo. El plan en Cuba es aprovechar, el que está dicho es aprovechar la campaña de primavera para sembrar todo lo que se pueda sembrar con las condiciones atmosféricas que existan. Tú con la lluvia no puedes hacer nada. Eso depende de los privados. Yo insisto en esto. Toda esa comida la producen los privados en Cuba. Y por tanto, una de las cosas que sí puede hacer el gobierno mejor, creo yo, es mejorar esa relación en términos del suministro de lo que necesitan los campesinos, que se conoce que el suministro no va a ser lo que necesitan todos, pero que entren en tiempo por lo menos. Y 2, las relaciones de mercado con las que tiene que funcionar. No hay forma en que uno funcione, incluso en una situación como esta, si tú no tienes en cuenta los intereses del que produce, son intereses privados. O sea, hay un elemento de precio, hay un elemento de contrato que tiene que ser engrasado, para decirlo de alguna manera. Pero esa capacidad teóricamente existe. O sea, yo creo que aquí es importante
y termino con esto, en Cuba se conoce que una parte de la alimentación está garantizada por mecanismos de distribución solidario, al libre, a precio subsidiado. Pero también desde hace 20 años, 30, todo el mundo sabe que eso no alcanza para vivir y que por tanto hay que complementarlo con otro tipo de alimentos que cuestan más en las TRD o en el agro. Ahora, lo que está pasando ahora es que en una situación de crisis, eso que normalmente ya era muy apretado, se ha hecho más complicado. Y en el caso de alimentación, tienes una dificultad agregada, que no se trata solamente de un problema de recursos ni de dinero, sino de físico. Tú tienes que producir comida todos los días para 11 millones de habitantes. Eso no falla. Y en eso yo creo que hay, por lo que puedo leer, que para mi gusto no funciona bien todo lo que debe funcionar, pero hay que reconocer que hay un esfuerzo en términos de garantizar que eso no falle. Después de la emergencia, o sea, después que se salga de esta emergencia inicial, lo que está pasando ahora, o lo que está ocurriendo ahora, puede servir como base para una nueva agricultura cubana. ¿Cuál es la principal lección de esta cosa? La inversión en Cuba no solamente era insuficiente, sino muy desproporcionada. Del 36 al 38% de la inversión cubana se ponía en desarrollo inmobiliario, hoteles y las cosas de turismo. Entonces, no puede ser que ahora se ha descubierto de pronto que esos hoteles se los tiene que comer, porque no se los puedes comer, ¿no? Y descubres que de pronto la inversión inmobiliaria era casi 7 veces mayor que en la agricultura y casi 4 veces mayor que en la industria. Lo que descubre este proceso es que eso no puede seguir así. Entonces yo confío en que parte de las lecciones aprendidas para el proceso de recuperación sea darle la atención que no tuvo a nivel de garantía de inversión otros recursos la agricultura cubana. Gracias, Pedro. Tenemos 2 preguntas más para cerrar el panel. Y María Isabel Alfonso le pregunta a Helen, dice que a pesar de que es cierto de que existe una infraestructura de apoyo en Cuba, ¿hay algún esfuerzo concreto para mitigar el efecto de la pandemia en las zonas que son más vulnerables de la población? Es decir, ¿hay algún plan para mitigar la pandemia en las zonas vulnerables? Helen. Estás hablando de un plan de salud que tiene que ver con salud, me imagino, no sobre los temas que estabas hablando, Pedro. Lo que yo sé es que están usando, cuando se han identificado un barrio, una región como un punto caliente de COVID-19, lo están haciendo una cuarentena especial en esa área. Y entonces más pruebas, ha cerrado más distanciamiento social en esas áreas. No sé si ese responde la pregunta. Creo que sí. Tenemos también otra pregunta de Michelle Cohen. Michelle le pregunta a los 3 panelistas, dice que una de las medidas para ayudar a que las personas se mantengan en la casa y no salgan a hacer colas a las calles es la página web tuenvio.cu, de la que la ministra de Comercio estuvo hablando el otro día también en la televisión cubana. Dice que es una buena idea, pero que no está funcionando bien esa página. ¿Qué creen los panelistas de este esfuerzo? Si creen que este esfuerzo de tener una página por la que se puedan hacer compras en línea va a continuar después de la crisis, y si creen que el Estado va a permitir a los cuentapropistas, por ejemplo, ofrecer este servicio en línea en el futuro. Milena. Mira, yo sigo insistiendo en los elementos positivos que tiene la crisis dentro del mar de calamidades. Un efecto positivo es este, sin duda alguna. Durante más de 10 años se ha estado diciendo, se ha estado propagando la idea de que Cuba se prepara a un proceso de informatización. Se han hecho miles de planes, presentaciones en eventos de todo género, presentaciones ante las autoridades. Cuba tiene muchísimos caminos recorridos en aspectos de la informatización, como por ejemplo la escolarización y la habilitación de la población con determinados skills, con determinadas habilidades para poder encarar este proceso. Sin embargo, es obvio, la crisis vuelve a desnudar, como en el caso de la agricultura, Pedro lo está notando, vuelve a desnudar el gran atraso, la gran hipoteca, diría yo, que tenemos en términos de informatización hacia adentro.
siempre se ha esgrimido el problema de que Cuba tiene poca capacidad de infraestructura y, por supuesto, poca capacidad de inversión para acceder a recursos de datos de Internet global. Además de las condiciones terribles que uno menciona poco, pero hay que mencionar, que el bloqueo impone a este tema de la conectividad. Pero lo cierto es que se perdió tiempo, a mi juicio, se perdió tiempo en encarar un proceso de informatización hacia adentro más efectivo que permitiera este tipo de solución. Hoy la crisis nos está mostrando que carecemos de la posibilidad técnica efectiva y rápida para poder poner a punto un sistema de compras online y de envíos subsiguientes, ¿no? Bueno, pues la crisis nos va a enseñar a ver cómo se organiza eso de mejor manera. Yo creo que eso es un salto también positivo. En la misma dinámica de la reinvención, la informatización tiene que estar pensada también para este tipo de situaciones de crisis que ya no van a ser contingenciales. O sea, esta contingencia va a durar una cantidad de tiempo que nadie puede prever cabalmente. Y por lo tanto va a desdibujar las formas en que funcionamos actualmente. La capacidad de conectarnos hacia adentro con nuestros recursos de información para vender, para comprar, para hacer trámites financieros, para hacer trámites en registros, para educar a los niños. Hoy uno de los déficits de los que no se hablan, pero que están ahí, es la falta de plataformas digitales y la falta de infraestructura para que los niños que hoy están en las casas, que no están recibiendo clases, sino solamente por las teleclases, puedan tener, o hubieran podido tener también, cierta cantidad de contenidos digitales, no necesariamente sobre Internet, sino sobre redes internas, para poder solucionar o poder fortalecer ese proceso de educación continua que es necesario encarar en una crisis, pero que en general es necesario para las poblaciones actualmente. Entonces, vuelvo otra vez a la idea. A mí me parece importante, y quizás es un salto bueno. La crisis es también una oportunidad. Siempre se dice, es un lugar común. Leamos esas oportunidades. Leamos esas oportunidades y actuar en función de ellas, ¿no? Gracias, Milena. Vamos a terminar con una pregunta de Arturo López Levi a Pedro Monreal. Arturo pregunta y dice que parece que una de las lecciones de esta crisis es la necesidad de desarrollar una capacidad de industria nacional en el país y también de concebir la disponibilidad de personal de salud ante una pandemia como un tema de seguridad nacional para Cuba. ¿Cómo cree Pedro que esas tendencias van a afectar el debate actual entre los economistas de dentro y de fuera del país, y sobre el modelo económico cubano y sobre las políticas de resistencia a la migración del personal de salud cubano? Es decir, ¿cómo puede afectar esta dinámica? Es decir, ¿se concebirán como legítimas políticas de protección del capital humano en países que han invertido en los sectores de salud? Pedro. Yo empiezo por el tamaño económico. O sea, el segundo sector de la economía cubana es la salud. O sea, solamente superada por el comercio. Es muy grande, es un sector muy grande, de manera que es un sector que, aunque funciona en términos de la atención que recibe la población sin costo alguno, y por tanto es una partida importantísima del presupuesto cubano, es un sector que crea valor, que se contabiliza y que forma parte del Producto Interno Bruto Nacional. De manera que ahí no hay ninguna incompatibilidad. De hecho, una de las cosas que pudiera aguantar que el decrecimiento de la economía cubana no sea mayor es que un sector muy grande de la economía cubana, el segundo más grande de la economía cubana, que es la salud, está funcionando relativamente de manera dinámica ahora. Ahora, aquí hay un problema que yo creo que es importante apuntar, que tiene que ver con la cuestión del presupuesto. A veces cuando se habla del presupuesto, solamente se habla de la parte del presupuesto que es la parte social del presupuesto. Y que por supuesto las dos partidas más grandes son salud y educación. Sin embargo, hay una partida de presupuesto, para que no se habla mucho, que es el subsidio a la empresa estatal, que es mucho más grande que lo que se gasta como presupuesto en salud y en educación. Tema, asignatura pendiente que hay que resolver y que forma parte de un paquete mayor. Ahora, obviamente, yo creo, además, que una de las cosas que como oportunidad
montado en lo que decía mi nena, o que ofrece esto, es que le crea a Cuba la oportunidad, le creó una especie de demostrador, de vitrina, de cosas que pudieran empezar a hacerse de una manera distinta en relación con la salud. O sea, hay un potencial grande de servicios de salud, de industria científica asociada a la salud, que obviamente va a ser repensada, sin duda, y hay una oportunidad para hacerlo. Esa es una de las cosas importantes que yo quiero anotar en términos de salud. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta La pregunta de Arturo. Sí, Arturo está preguntando también si se van a conseguir como legítimas las políticas de protección del capital humano en los países que invierten en el sector de salud. Es decir, Cuba invierte mucho en el sector de salud y tiene medidas proteccionistas sobre esto. Es decir, ¿se va a legitimar eso a nivel internacional? ¿Se va a respetar más esa inversión en personal de salud? Pues, la verdad que no tengo idea. Eso es un tema muy, muy discutido, una de las cosas negativas que ha pasado en estos momentos y que hay un contrapunteo, es que si bien existe un movimiento, o sea, la solidaridad a nivel interno, a nivel internacional, ha jugado un papel en lo que se está haciendo, también es cierto, y a veces da la impresión que predomina, que hay muchos países del mundo, muchos gobiernos que se han volcado hacia adentro, ¿no? Y entonces, que se manifiesta no solamente en Estados Unidos, en otros países. Y esto crea una dinámica que es muy interesante. ¿Sí? Si tú te pones a revisar de manera concreta lo que está pasando, la colaboración multilateral es una de las cosas que está estrepitosamente fallando en estos momentos. O sea, no funciona muy bien. Y este tipo de protección de capital humano, de sectores, que puede ser la salud, la cultura, lo que sea, siempre tiene que ver con normas internacionalmente aceptadas de protección, protocolo. Entonces, eso es algo que también seguramente va a cambiar, pero francamente no me queda claro. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que hemos cubierto todas las preguntas y nos hemos extendido incluso más de lo planificado hoy y estamos listos para terminar. Gracias a todos por participar en este debate. Gracias al panel de expertos, a Helen, a Milena y a Pedro que nos acompañan aquí hoy. Gracias a las instituciones que nos están auspiciando, en especial gracias a la profesora Margaret Crahan, que dirige el programa Cuba en la Universidad de Columbia. Fue un placer acompañarlos hoy. Nos despedimos hasta el próximo evento que organicemos en conjunto y manténganse todos sanos en casa. Chao. Gracias.